Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás? Corazón, suscríbete, comenta, comparte, da un like. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Sagitario. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Sagitario, no sé por qué siento que algo te preocupa, corazón, y está relacionado no solamente lo que es en el amor de pareja, sino también puede ser los hijos o asuntos materiales, ¿vale? Puede ser casa, trabajo, propiedades, etcétera, etcétera. Porque la imagen que yo he visto es como si tú de repente estuvieras contemplando una gran ciudad. O tú de repente practicas esto, Richard. Yo siempre cada atardecer o cada vez que tengo tiempo, me gusta ver de repente, yo que sé, la ciudad, el pueblo, el atardecer también. ¿Por qué no, mi querido Sagitario? Pero hay algo que te preocupa, hay algo, ¿vale? Hay algo que a lo mejor de repente te está quitando lo que es el sueño. Pero bueno, a lo mejor de repente no es tan grave, ¿no? Puede ser que tú me digas, Richard, lo que pasa es que estoy pensando constantemente en una persona que está en la distancia, porque también esa imagen que yo he visto es como si estuviera representado lo que es a la carta. Hay una carta, a la carta del ermitaño, del tarot vidente de luz. Si sale, vas a comprobar, ¿vale? Muy bien. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo para mi querido Sagitario. Carta guía, carta consejo para Sagitario. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dice? Empezamos. Quiero que observes cada detalle, cada imagen, cada símbolo, porque también es como si fuera un aprendizaje. El tarot es vidente de luz. Tenemos lo que es la carta del 6 de copas, cariño. Estás en una faceta de recuerdo. Es como que en algún momento de repente te preguntas el porqué de las cosas. ¿Qué hubiera pasado si a lo mejor de repente hubiera tomado esa decisión? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera hecho este viaje? Es como que te viene todo el recuerdo, cariño. También tienes como ese anhelo a la familia, al hogar, viejas amistades, personas que a lo mejor de repente tú has dejado en otro país, en otra ciudad, etcétera, etcétera. Estás como reflexionando, mi querido Sagitario, o de repente muchos de vosotros quizás piensan que el tiempo se ha ido volando, ¿vale? Esto pasa mucho, cariño. A veces de repente decimos, Richard, parece mentira, pero aún recuerdo cuando tenía 20 años y decía quiero tener 40 para tener familia, para tener casa, un trabajo estable, etcétera, etcétera, para ser más independiente. Pero luego, a la hora de la realidad, mi querido Sagitario, muchas veces nos llevamos una sorpresa, ¿no? Porque siento como que estás, mira, reflexionando, meditando, como que quieres retroceder al pasado, porque si te das cuenta, este personaje está vestido de la misma forma que este señor, y tiene lo que es aquí un cachorro, y aquí este perro ya tiene lo que es una edad avanzada. Entonces, siento, mi querido Sagitario, que estás prácticamente como un poco sensible, como que estás recordando a los padres, a los hermanos, a los hijos, a la familia, o te gustaría posiblemente tener esa oportunidad de estar con los tuyos. Y más ahora que ya se acerca lo que es la fiesta de fin de año, ¿no? Muy bien, vamos a ver, corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Te voy a sacar lo que es signos. Te voy a sacar signos, mi querido Sagitario. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es un Aries. Tenemos lo que es un Libra. Tenemos lo que es un Capricornio. Y cierras otra vez Capricornio, uno más, ¿vale?
Tauro o Virgo, corazón. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, cariño. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Sagitario. No sé qué tiene que ver para ti un Capricornio, pero también siento la energía como si fuera un enfermero o una enfermera, o alguien relacionado con la salud. Tú solamente toma lo que es tuyo. La letra F, la letra C, la letra R, la letra Y y la letra W o M, corazón. Te voy a sacar lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver, corazón. Dice, encuentre tiempo para sí mismo. Se sentirá más feliz y más ligero cuando dedique más tiempo a sí mismo, deje de esperar el momento adecuado y saque tiempo cada día para leer, descansar y reír. Así es como se va a realizar, cariño. Entonces, siento, mi querido Sagitario, que posiblemente me dice Richard, lo que pasa es que yo estoy recordando situaciones del pasado porque antes era mejor o menos estresante, ¿vale? Hay un grupo de ustedes, cariño, que posiblemente dice Richard, antes que yo conozca a esta persona, antes que tenga esta responsabilidad o esta familia, mi vida era de repente como menos despreocupado, despreocupada. Estás un poco tenso, un poco tensa, quizás por la familia, por los hijos, por el trabajo, o simplemente es una semana de reflexión, de meditación, ¿vale? Date un tiempo para ti, Sagitario, para desconectar. Es muy importante, corazón. Vas a ver que cuando tú desconectas, aunque sea un día, vas a ver las cosas con más claridad, cariño. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué tipo de recuerdo te viene, Sagitario. ¿Por qué estás así? ¿Por qué te gustaría quizás retroceder el tiempo? Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, Sagitario. Que Dios del universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Copas. Hay un grupo de ustedes que te gustaría tener un nuevo inicio, un nuevo comienzo, un nuevo contacto. O posiblemente me dice Richard, lo que pasa es que siento que el tiempo se me va, cariño, se me va, y me gustaría volver a empezar otra vez en mi vida. Quisiera una oportunidad para amar, una oportunidad para ser madre, para ser padre, para un trabajo, para un proyecto, pero tú estás buscando una oportunidad o quieres posiblemente, corazón, que suceda el milagro. ¿Sabes qué siento? Siento como que te sientes muy solo, muy sola, Sagitario. Siento esto, ¿vale? Siento como que posiblemente me dice Richard, a veces trato de hacer muchas cosas para no acordarme, para no sentir. Esto me pasaba a mí hace mucho tiempo, cariño. Y esto mayormente es cuando hay una insatisfacción. Para no estar pensando en los problemas, posiblemente estás dedicando más tiempo a lo que es en el trabajo, en tus estudios, porque quieres huir de la realidad. Te recomiendo, mi querido Sagitario, no te agobies tanto, ¿vale? Todo lo que estamos viviendo en este presente es simplemente un aprendizaje, es algo que tú tenías que vivir. No lo tomes como algo personal, porque quizá de repente tú dices, Richard, yo siempre tengo mala suerte, no me llega un amor, no me llega un trabajo, siempre me decepciono, etcétera, etcétera. No lo tomes como algo personal. Recuerda que la felicidad es una decisión, cariño. Si tú quieres ser feliz, toma esa decisión de ser feliz. ¿Qué te impide, corazón? ¿Vale? Además, la felicidad, mi querido Sagitario, no siempre está vinculado con la pareja o con ser millonario. El tan solo estar vivo, respirando, disfrutando del día a día, el tener a tu entorno contigo, también es una bendición. Siento esto, tú necesitas recompensa, reconocimiento. Vamos a ver la energía de ellos o de ellas con el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver la energía de ellos o de ellas, corazón, porque siento que también tú piensas en alguien, ¿vale, cariño? Dentro de ese baúl de recuerdo, de esa reflexión, de esa meditación, te viene alguien en tu cabecita. Vamos a ver la energía de ellos o de ellas. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta de la templanza. Cariño, hay una persona que también se arrepiente de todo. Hay una persona que también quiere
como se dice, la paz contigo, quiere tener buena armonía. No vaya a ser que a lo mejor tú en estos momentos has tenido lo que es una discusión con una persona X y de repente te pones a reflexionar si esta persona volverá, si las cosas van a cambiar, si vale la pena continuar luchando por él o por ella. Yo siento que la otra parte quiere buscar la paz, quiere buscar la armonía. La carta de la templanza también me dice, mi querido Sagitario, que posiblemente puede ser que tú estás lidiando con otro Sagitario o de repente, cariño, puede ser que hay un ángel que te dice todo va a estar muy bien, porque la carta de la templanza en otros mazos representa un ángel que te está recibiendo con los brazos abiertos. Entonces, siento que hay una energía que está rondando, que te recuerda. Puede ser que hay un grupo de ustedes que está en esa situación melancólica porque quizás recuerdas a una persona que ya no está en esta tierra. Y como me sale lo que es la carta de la templanza, me dice, aquí estoy, yo siempre te voy a acompañar. Recuerda la palabra libre albedrío. Posiblemente está esperando que tú simplemente pidas si hay algo que tú quieras solucionar, porque sale la templanza. Vamos a continuar. La carta también de la justicia, cariño. ¿Sabes qué siento, Sagitario? Si a ti te han hecho daño, o si tú de repente piensas que hay una persona que está obrando mal, siento que el karma llega, cariño, porque tenemos la carta de la templanza, que nos hablan de la parte espiritual, y tenemos la carta de la justicia, cariño. Recuerda que para Dios no se le escapa nada. Dios conoce nuestros corazones, Sagitario. Y si hay una persona que te ha hecho daño y tú sientes que esta persona debería pagar sus errores, siento que para un grupo de ellos llega el karma de una forma fulminante. Tenemos lo que es la carta también del juicio, corazón. Sí, se empieza a poner todo en orden. Y cierras con la carta del paje de bastos. Mira, Sagitario, para un grupo de ustedes hay una persona que quiere la paz, hay una persona que quiere la armonía o quiere posiblemente llevar otra vez la situación entre vosotros dos de una forma buena. Para un grupo de ustedes, cariño, siento que va a llegar el karma para aquellos que se han portado mal contigo, pero es por mandato divino, corazón, por mandato divino. La carta del paje de basto, cariño, va a haber una lección, porque muchos de vosotros están lidiando con una persona que tampoco quiere reconocer. Inclusive de repente puede ser que no cree ni en las energías, ni en Dios, ni en el universo. Muchas veces siento que te ha retado, porque esta carta nos hablan de alguien que te está retando, como diciendo, pide lo que quiera, a mí nunca me va a pasar nada. Te dice, ¿vale? Tú di lo que tú quieras. Por último, no existe ni Dios. Tú sigue pensando en algo que no existe. Siento, cariño, que va a llegar una lección de vida para un grupo de ellos. Y que no te extrañe, Sagitario, siento un Capricornio, que no te extrañe que en base a que va a pasar algo en la vida de ellos, posiblemente ellos, como tenemos la carta de la templanza, viene a pedirte perdón y disculpas. Pero lamentablemente la vida le tiene que dar lo que es una lección. Voy a sacarte lo que es un mensaje de los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dice? Dice, muy pronto, escucha, decide exactamente lo que quiere para que le llegue lo antes posible, mi querido Sagitario. Eso se llama ley de atracción, cariño. Si tú quieres que algo llegue a tu vida, sea amor, dinero, proyecto, evolución o mejora lo que es en la salud, tú tienes que empezar a visualizar, a crear cómo quieres que sea esa evolución, ese encuentro, ese acercamiento. Pero si tú de repente estás pensando de una forma negativa, al final, cariño, te quedas en ese bucle. Empieza a trabajar las energías, cariño. Muy bien. Vamos a ver, cariño, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver. Me dicen, la carta del 7 de oros. Algo que tú creías o algo que tú crees
que ya está perdido, porque siento que muchos de vosotros se han separado, va a empezar a surgir otra vez el contacto, la comunicación con una persona con la cual hay contacto cero. Esta persona puede ser de elemento tierra, carita redondita, piel blanca, si es varón tiene un poquito de bigotito de barba, se peina por el costado, puede ser pelo castaño, pelo negro, etcétera, etcétera. Es una persona que le encanta también mucho todo lo que esté relacionado con la naturaleza, cariño. Te enseño la cartita, corazón. O a lo mejor de repente su trabajo está relacionado con la agricultura, la agronomía, el campo, el cultivo, todo lo que está relacionado con la tierra. Vamos a ver, Sagitario, Sagitario, corazón, vamos a ver. La carta también del Caballero de Bastos. Siento que vas a tener una celebración o un encuentro o simplemente va a haber armonía con una persona que puede ser de elemento fuego, pero especialmente otro Sagitario. Esta persona es de piel blanca, cabello largo, lacio, puede ser que se pinte de algún color o es su color natural. Es una persona que también de repente su mundo está relacionado con el mundo de la noche, su trabajo, la música, la actuación, hostelería, etcétera, etcétera, restaurantes, bares, discotecas, cariño. O es una persona que a lo mejor, yo qué sé, puede ser famoso o famosa relacionado con la música. Pero su energía es muy buena, ¿vale? A mí me encanta su energía, es muy buena. Por otra parte, la carta del Caballero de Espadas. Muchos de vosotros van a recibir algún tipo de contacto o de mensaje o de llamada de números ocultos, cariño, o perfiles que a lo mejor de repente tú no conoces. Quieren decirte algo, pero es como que tiran la piedra y esconden la mano. Pero muchos de vosotros van a estar en esa faceta. Posiblemente esta persona puede ser que sea de elemento aire, cariño. Libra, Géminis, Acuario. Me dicen que tiene una moto, o a lo mejor de repente le gusta transportarse en moto. Eso es lo que me dicen aquí. Puede ser que viva lo que es en una isla, puede ser que viva en un lugar donde el terreno es un poco árido, no llueve mucho, cariño, o un lugar donde hace mucha calor, mi querido Sagitario. Espero que te guste esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón. Un besote, suscríbete, comenta, comparte de un like. Verás que todo se pone en orden. Hasta la vista, corazón. Sé feliz.